Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Saludar. Bueno, ya nos conocemos, hace tiempo que no nos vemos desde el último video que, bueno, hablábamos del sistema circulatorio, un repaso para las clases de biología humana. En este caso, creo que tenemos el primer video que tiene que ver directamente con la comunidad no médica, la comunidad que no pertenece al ámbito de la salud y tiene que ver con informar, con educar respecto de ciertas cuestiones de manejo interno de un nosocomio. Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Fernández Indurain, soy enfermero, especialista en el área de emergencias, bueno, cuidados de heridas y, bueno, otras cuestiones de especialidades, paramédico, instructor en emergencias, tanto adulto como pediátricas, docente dentro de lo que es la región sanitaria 11, ahí por la zona de La Plata, Ensenada, Berisso, y bueno, estudio medicina en la Universidad Nacional de La Plata e Ingeniería Forestal, que después les voy a comentar un poquitito de qué se trata este cambio. Respecto de este video en particular, para ustedes, comunidad, tiene que ver con las salas de guardia de urgencias y emergencias de los hospitales. Principalmente voy a hablar de lo que me toca vivir como un trabajador de un hospital de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Del hospital de Bragado, ya que en el mes de diciembre se han dado, en el mes de enero se dieron a conocer los datos del mes de diciembre, las estadísticas, y como siempre, esto genera movimiento en las redes, muchos comentarios, y lo que sucede es que los comentarios, tanto buenos como malos, también tienen que ver con que el servicio está saturado, tiene que ver con la gestión hospitalaria, que la gente no tiene que conocer, no tiene por qué conocer hasta que uno se lo explica, y en definitiva tiene que ver con la manera en la que uno trata de gestionar los servicios de salud para darle a cada uno el tratamiento que necesita según su cuestión de salud o enfermedad, ¿sí? Aquello que lo haya llevado a la consulta. Por eso, hoy vamos a hablar de definición, trabajo interno del hospital y lo que es el triage, ¿sí? Bueno, vamos a ver si esto funciona rápidamente. Bien, acá ¿qué vamos a encontrar? Vamos a correr el video. ¿Qué es urgencia y emergencia? Ya que no es lo mismo. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es urgencia y emergencia según la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Que nos brinda, nos facilita conceptos y formas de trabajo a los cuales los diferentes países que formamos parte de la Organización Mundial nos hacemos de la utilidad, ¿sí? Y qué hacer en diferentes tipos de casos. Bien, sin mucha vuelta nos vamos a meter en lo que es una urgencia, ¿sí? Se hace referencia, leamos juntos, a una urgencia cuando la problemática debe resolverse lo antes posible, lo que implica una acción de resolución en un tiempo moderado ante la dificultad que uno presente, ¿sí? Como uno que va a una guardia. En otras palabras, la urgencia médica refiere a una situación en donde se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo, pero que no implica riesgo de vida, de lo que involucra ni generar peligro en la evolución de su afección, ¿sí? Significa que uno va por un motivo, por una dolencia, por una patología, pero que no pone en riesgo su vida y que el esperar no hace que empeore ese estado, ¿sí? Entre que es una urgencia y emergencia, según la Organización Mundial de la Salud, radica una diferencia, y es que en las urgencias hay más tiempo para llegar al sitio, para tratar el caso o derivar al enfermo. Esto hablando principalmente de lo que es prehospitalario, ¿sí? En caso de que uno tenga que asistir a una ambulancia, tratar el caso habla de lo que es hospitalario cuando uno llega por propios medios a la guardia y tiene que esperar y se pregunta por qué espera. Tiene que ver con esta clasificación, ¿sí? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Una crisis nerviosa, cólico renal,
o hepático, estamos en tiempo de cólicos, hemos hecho muchos desarrollos durante las fiestas, y bueno, esto trae aparejado muchas cuestiones hepáticas y gástricas, ¿sí? Fiebre elevada, estamos en tiempo, dolor de garganta, hay muchas anginas, dolor de oídos, cefaleas, mareos, bronquitis, por ejemplo, mucha tos, que uno ya no la puede tratar en casa, y esto también implica educación, ¿sí? Saber qué puedo tratar en casa y con qué, y qué cosas no tengo que tomar a menos que estén estrictamente indicados por un profesional de la salud. Y tomé esta imagen que dice emergencias triage de un hospital de Córdoba, España, ¿sí? Un hospital de la Cruz Roja, que me parece competente para hablar algo luego. Bien, esto es una urgencia. Nos vamos a lo que es una emergencia, ¿sí? Como vemos ahí, estamos los emergenciólogos si tienen un caso de emergencia. La Organización Mundial de la Salud considera una emergencia médica todas aquellas situaciones en las que se requiere acciones y decisiones inmediatas. No hay tiempo que perder. Dada la complejidad de la situación o afección, pone en riesgo la vida de los involucrados, ¿sí? Un accidente de tránsito y demás, lo vamos a ver después. Cuando nos referimos a emergencias médicas, no hay suficiente tiempo. Por eso, los urgenciólogos o encargados de la situación deben tratar al paciente en el lugar en el que se encuentra, con la intención de sacarlos del peligro, posteriormente estabilizar ese riesgo de vida, y será necesario el traslado urgente a un centro médico para los siguientes pasos, ¿sí? Hacemos el abordaje prehospitalario de emergencia y trasladamos al hospital para poder abordar el caso con toda la complejidad que requiera, ¿sí? Algunos ejemplos: pérdida del conocimiento, ¿sí? Un síncope. Hay una diferencia entre una lipotimia, que se me baja la presión, veo estrellitas, veo borroso y demás, y más o menos voy recuperando, a un síncope donde directamente, como decimos nosotros, se nos apaga el tele, no me acuerdo más de nada. Eso es pérdida de conocimiento, lo que llamamos síncope. Abundante pérdida de sangre, hemorragia, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso de pecho, asfixia por inmersión, o sea, ahogos, caídas desde altura, accidente de tránsito, electrocución, convulsiones que no ceden a los 2 minutos como uno puede esperar. Es una urgencia. Obviamente, paciente diabético, es una emergencia, perdón, paciente diabético que siente una descompensación es una emergencia, una exacerbación asmática donde ya no lo puedo controlar con los PAF que me dio el médico, es una emergencia y tenemos que asistir, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una emergencia. Vamos a desglosar, vamos a recalcular toda esta información para que nos quede. Ya no sé dónde ponerme, ahí estoy bien. Una de las principales diferencias entre qué es una urgencia y una emergencia, según la Organización Mundial de la Salud, es que cuando hablamos de urgencia, nos referimos a una evolución lenta, pero que no necesariamente es mortal para el afectado. Mientras que en una situación de emergencia corre peligro la vida del afectado o las funciones vitales de su organismo, ¿sí? Necesita atención inmediata. Otra de las incompatibilidades que presentan las emergencias y las urgencias es que en los primeros casos, las emergencias, la solicitud de ayuda generalmente no viene del paciente afectado porque obviamente se encuentra en medio de una crisis, ¿sí? Es muy raro que el paciente que está en una emergencia logre comunicarse con nosotros o llegar. A veces sucede, qué sé yo, con un infarto agudo de miocardio, llegan con mucho dolor de pecho o nos llaman y dicen tengo mucho dolor de pecho porque el proceso les da la posibilidad, pero necesitan atención urgente porque hay que tratar ese taponamiento de una arteria que deja sin nutrición y sin oxígeno a una de las paredes del corazón, ¿sí? Generalmente la persona que lo acompaña o alguien que se encuentra en el lugar se encarga de solicitar la ayuda del pertinente, en nuestro caso 107, ¿sí? Sale la ambulancia. En casos de urgencia es posible que la ayuda sea solicitada tanto por la persona afectada como por un tercero. Además, en el caso de la urgencia no se requiere ayuda
especializada inmediata, ¿sí? Mientras que las emergencias sí requieren, dependiendo de la complejidad y situación del paciente, a alguien especializado en una emergencia, alguien que sepa hacer en un estado de crisis. Ahora, entendemos para qué están las guardias de urgencias y emergencias en el hospital, podemos dimensionar qué es lo que pasa cuando uno se sienta a esperar la atención en el hospital, ¿sí? Primero, obviamente, vamos a tratar de atender las emergencias, luego las urgencias y después las consultas, ¿sí? Que pueden ser muy diferentes. Lo vamos a hablar más adelante. La pregunta que se hacen muchos en algunas localidades, especialmente de la nuestra, ¿qué es el triage y para qué está? Y la verdad es que cuando uno no tiene la información, no es educado como corresponde, no tiene forma de adivinarlo. El triage es un sistema de selección, ¿sí? Y clasificación de los pacientes en los servicios de urgencias, ¿sí? Basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Triage es un término que se forma a lo largo del tiempo, si no me equivoco es francés, y tiene que ver con bueno, las guerras napoleónicas, donde había que definir qué soldado necesitaba una atención emergente, quién tenía una necesidad urgente, quién podía esperar y quién lamentablemente estaba en un código negro, o sea, que ya era un fallecido y no iba a tener que representar un tiempo para los urgenciólogos, ¿sí? Los paramédicos y enfermeros que trabajaban en las zonas de guerra, ¿sí? ¿Para qué se empezó a utilizar los triages en hospitales? Permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas. O sea, me enfoco primero en la emergencia, luego en la urgencia, luego en la consulta, ¿sí? Es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, que tienen diferencia, la eficiencia y la eficacia. Y, en consecuencia, es una herramienta rápida y fácil de aplicar que posee además un fuerte valor predictivo de la gravedad de evolución y de utilización de recursos. Bien, conocer el sistema de evaluación llamado triage aplicado correctamente puede establecer la diferencia entre una urgencia y una verdadera emergencia. ¿Qué tenemos en el triage? Personal calificado que va a realizar una serie de tareas y va a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Para valorar la necesidad de atención que tenga esa persona, ¿sí? Es el primer miembro del personal sanitario que establece contacto con la persona. Su clasificación se ha de hacer un tiempo corto, o sea, uno ingresa al hospital por mesa de entrada, se anuncia, da sus datos y luego pasa a el triage, ¿sí? A esperar eh, la atención del triage, donde un enfermero, enfermera capacitado va a realizar una serie de tareas para luego establecer un código, si una necesidad de atención. Además, el enfermero o enfermera va a hacer una breve historia, o sea, motivo de consulta, antecedentes de jerarquía que tengan implicancia en el caso, personales, alergias, van a hacer preguntas que son importantes y va a tomar los signos vitales del paciente según sean necesarios: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y probablemente glucemia en algunos casos, ¿sí? En ese momento se establece un nivel de prioridad de atención. Y acá es donde radica el tiempo de espera, ¿sí? Vamos a pasar a este cuadro, que creo que no está más dentro del hospital de Bragado, pero debería estar como en todos los hospitales. Y son los códigos de triage internacionales, ¿sí? Lo usan en todos lados, como ya les dije, uso mucha información e imágenes que tienen que ver con España, con América del Norte, donde bueno, hay diferentes organismos que estudian, ¿sí? Están constantemente haciendo estudios sobre los centros de urgencias, emergencias, quirófanos, todos los centros,
y nos dan manejos de estas situaciones, ¿sí? Después uno decide si tomarlo o no. Un código rojo para nosotros, un 1, ¿sí? Una reanimación es inmediato. El paciente tiene algo que amenaza con la vida y necesita atención inmediata, ¿sí? Dificultad respiratoria severa, o sea, no está entrando el oxígeno suficiente, estado de inconsciencia, ausencia de signos vitales, convulsiones, es un paciente que ingresa directo a las salas de abordaje de emergencia dentro de las salas, ¿sí? Y son pacientes que requieren de mucho tiempo, ¿sí? De mucha asistencia, de estar mirándolos constantemente, hasta que uno pueda, si todo va bien, estabilizarlo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, lo que pasa en un suceso de código 1, un código rojo, ¿sí? Requiere tiempo, no es un paciente que en 10 minutos lo miro, charlo un poco y se puede retirar con una medicación para tomar en casa. Se está muriendo, ¿sí? Corre peligro su vida y eso requiere tiempo. Un código naranja, que a veces también se puede utilizar como código rojo, es la emergencia, necesita atención en menos de 30 minutos, son pacientes que puede respirar por sí mismo, está consciente, pero tiene problemas que amenazan con la vida o pérdida de una extremidad o un órgano por un politraumatismo, por ejemplo, en la calle, el dolor de pecho, la insuficiencia respiratoria asociada a una exacerbación asmática, a una neumonía, algo que necesita prima atención, prima brindarle oxígeno, prima tratar de compensarlo, un paciente gravemente deshidratado que perdió la conciencia, hay que darle de nuevo el volumen a su sistema para que pueda recuperarse. Son pacientes críticos que, adivinen qué, llevan un abordaje integral, llevan evaluación constante. Eso es una emergencia también, un código naranja, un código rojo. La urgencia, un código amarillo, puede esperar, sí, puede esperar menos de 2 horas en la sala de espera. Son pacientes en condiciones que pueden progresar hacia una emergencia, ¿sí? Pueden ir complicándose, molestias que interfieren en el trabajo o actividades cotidianas, algún sangrado leve, dolor moderado, pero sí es algo que te impide realizar otra tarea, una cefalea muy intensa, una migraña, una epistaxis, un sangrado nasal, una otitis supurada, que el oído empieza a supurar, en fin, son cosas que pueden empeorar, se pueden convertir en una emergencia, pero pueden esperar hasta que terminemos con las emergencias, ¿sí? Con los códigos naranja y rojo. ¿Se entiende el tiempo de espera? Puede esperar menos de 2 horas, debe esperar menos de 2 horas, hay que atenderlo antes de las 2 horas, pero me puede esperar un poco hasta que yo organice mi situación adentro, ¿sí? La urgencia menor, el código verde, es un paciente en condiciones relacionadas a su edad, con angustia, deterioro potencial o síntomas de disminución por la intervención médica, o la tranquilizarán de 1 a 2 horas. Ejemplo, una crisis hipertensiva primaria que se trata con medicación oral y se espera, ¿sí? 40 minutos, 1 hora, que esa medicación sea absorbida por el sistema digestivo y empiece a hacer efecto, se vuelve a tomar la presión, si bajó todas las indicaciones y a casa, si no bajó, sí tendrá que ser abordado de otra manera. Dolores abdominales agudos que empezaron de pronto, o vómitos que fueron muy abundantes, agregados con diarrea, los cólicos, son cosas que pueden esperar en la guardia hasta que solucionemos que la urgencia, la emergencia y la reanimación, pero en el sentido inverso. Primero estoy con la reanimación, después estoy con la emergencia y después estoy con la urgencia. ¿Sí? Un dolor de muelas, ¿me puede esperar? Sí, me puede esperar. ¿Sí? Un dolor de muelas no es algo que aparece de un momento a otro y te lleva a la guardia. Cuando uno llega a la guardia es porque ya no da más del dolor de muela.
o el dolor de cintura, una ciatalgia, una cervicalgia, un dolor de espalda desconocido que puede terminar en una infección, siendo una infección urinaria, por ejemplo, o un dolor abdominal con diarrea que puede terminar siendo una infección urinaria, pero me puede esperar hasta que yo resuelva los casos graves, ¿sí? Y lo no urgente, que en este caso dice menos de 5 horas, son condiciones que pueden ser agudas, pero no comprometen el estado general del paciente, no representan riesgo evidente. También problemáticas crónicas sin evidencia de deterioro, o sea, a mí siempre me va a doler la espalda porque tengo dos extrusiones, o como se dice habitualmente, no es exacto el término, pero tengo hernias que se complicaron con extrusiones, entonces el dolor de espalda lo voy a tener siempre, pero llego a la guardia cuando no doy más del dolor de espalda. No va a empeorar en mi caso, no va a cambiar en absoluto. Puedo esperar, me tengo que armar de paciencia y esperar, porque ¿qué es lo que está haciendo el personal adentro? Tratando el código rojo de reanimación, tratando la emergencia, la urgencia, las consultas menores, pero que también requieren tiempo, y yo puedo esperar un poquito más con paciencia y pensar que el personal que me atiende en ese momento se te abre la puerta y me llama y yo entro con mi dolor de muela, con mi dolor de oído, con mi dolor de espalda y estoy enojado porque tuve que esperar, porque perdí la paciencia. Ese personal quizás viene de lavarse hasta los codos y tratar de escucharte y ver qué es lo que te pasa a vos mientras tiene en la cabeza qué es lo que está pasando con un paciente que está en estado crítico adentro, que lo estuvo atendiendo, se ensució con sangre, que corrió, que tuvo que pensar, que tuvo que sacar cuentas para dosis, para medicamentos, llamar especialistas, pedir laboratorios. Un laboratorio, por ejemplo, que la gente a veces se cansa de esperar un laboratorio, tarda hora y media en estar listo, lo mismo que cualquier sedimento urinario, lleva tiempo, ¿sí? Y una vez que está el laboratorio, quizás el médico, los urgenciólogos, estamos atendiendo otras reanimaciones, urgencias, emergencias, consultas que fueron metiéndose en el medio y estás vos esperando ver los resultados del laboratorio. Y sí, lleva tiempo venir a un hospital, especialmente hablando de Braga, donde es lo único que hay. Entonces, este video quizás es para hacer énfasis en entender cuáles son los procesos en los cuales un hospital trata, o un hospital, cualquier centro de salud, trata de organizarse para brindarle la atención que necesita cada uno según la necesita, ¿sí? La última tiene que ver con esto, que bueno, yo me pongo a contestar en las redes sociales y la gente se enoja conmigo, pero bueno, Bragado informe hizo una nota al director del hospital y pusieron esto que tiene que ver con los datos de diciembre. Los datos oficiales del nosocomio es que por guardia externa de adultos, la guardia de urgencia y emergencias, pasaron 3.502 pacientes en diciembre. En diciembre. Esto implica que pasaron en promedio 100 pacientes por día, ¿sí? Si pasaron 100 pacientes por día y me siento yo en el consultorio 24 horas de corrido, le dediqué a cada uno de esos 100 pacientes 20 minutos. Volviendo a lo que expliqué antes, si yo tengo un código rojo, una emergencia o una urgencia que me lleva un montón de tiempo, abordajes, pedir estudios, esperar que lleguen los especialistas, poder tener las imágenes, poder tener las tomografías, poder tener los datos del laboratorio y pensar mientras tengo eso, qué es lo que puedo ir haciendo para sostenerlo, para que siga vivo, o para empezar algún tratamiento que mejore el dolor, que pare el sangrado, lo que sea. Imagínense que yo tengo 20 minutos, no tengo 20 minutos por paciente. Algunas consultas son rápidas, una ciatalgia que
continua, que el paciente ya sabe, yo tengo ya este problema, y vengo, bueno, y me dan un analgésico y después más o menos la llevo, listo, perfecto. Son 10 minutos, en la consulta, enfermería carga la medicación, pinchacito en la cola y te vas de vuelta a casa a descansar y hacer un poco de reposo. Eh, pero hay otras consultas que son mucho más extensas. Hay que ver la historia del paciente, porque el paciente no es la enfermedad que tiene ahora, si el problema que lo trae a la guardia. El paciente es un individuo con toda una historia atrás. Yo necesito conocer esa historia antes de tomar decisiones médicas, clínicas, porque sin conocer la historia puedo tomar decisiones que lo puedan afectar gravemente, ¿sí? Entonces, estas cifras que se dan a conocer no tienen que ver con que uno cuenta las entradas de un cine o de un teatro o de un circo. No tiene que ver con esto. Esto se hace todos los meses, todos los años. Esto se llama política sanitaria y gestión. Saber cuántos son los pacientes que pasan por una guardia, cuántos son los pacientes que pasan por pediatría, cuántos son los pacientes que se internan, por qué se internan, cuántos pacientes hay en terapia intensiva, cuáles fueron las principales consultas. Y nos dimensiona qué es lo que está pasando con nuestra comunidad, de qué manera está trabajando el nosocomio y en qué hay que mejorar y hacer foco. ¿Sí? Si yo tengo un momento en el cual tengo muchas consultas por ejemplo, desarreglos en la comida, yo sé qué es lo que le tengo que pedir a la farmacia que me deje en stock para poder trabajar, porque sé que va a salir mucho medicación para los vómitos, medicación para los cólicos. Sé que el laboratorio va a necesitar saber esta cuestión porque la gente del laboratorio trabaja con reactivos y esos reactivos se terminan. ¿Sí? Entonces, que ellos tengan esa información implica que también sean precavidos y digan, bueno, vamos a necesitar más de estos reactivos en este momento. Estamos con muchas anginas también últimamente que para ir armando la historia del paciente necesitan hisopado y con hisopados positivos a lo largo de la historia del paciente se decide si requiere o no requiere una interconsulta con otro especialista en un consultorio externo para decir, bueno, por ahí tenemos un estreptococo alojado en las amígdalas, sacamos las amígdalas. Hay mil cosas que les podría contar que nos llevan tiempo, que no paramos, que muchas veces estamos cansados, y es cierto, a veces no usamos las mejores expresiones, no usamos los mejores términos, se nos nota en la cara, que hay consultas como la escuchás por 50ª vez, o sea, todos vienen con dolor abdominal, vómitos, diarrea y algunas líneas de fiebre y terminamos con lo mismo. Y no tiene que ver con el hecho de, uff, qué pesado este, tiene que ver, o esta, tiene que ver con que uno viene agotado por las reanimaciones, las emergencias, las urgencias, las ambulancias que llegan, las ambulancias cuando uno se tiene que subir, dejar el consultorio, subirse a la ambulancia para traer a un usuario que va a requerir media hora, 40 minutos como mínimo. Y estamos hablando de que si yo me siento 24 horas con estos 3.502 pacientes que pasaron en diciembre, tengo 20 minutos para atenderlo a cada uno. ¿Sí? Entonces, tiene que ver esto con la importancia de que ustedes sepan qué es lo que pasa en el nosocomio y que el nosocomio, el hospital en este caso, sepa cómo administrar esa situación, ¿sí? En el caso de Bragado, somos el único centro de salud que ha quedado con todas las posibilidades, ¿sí? Para atender, si bien hay una clínica, no tenemos otro centro de salud de derivación, todo viene a parar al hospital, no hay otra guardia activa. Y una guardia activa de 24 horas implica un montón de cosas, es un desgaste muy grande y que muchas veces la gente se queja, la gente pregunta mucho por el familiar que está adentro, cuándo va a venir la doctora a hablar, cuándo va a venir el médico a hablar, cuándo me van a decir qué pasa, y a veces estamos esperando el laboratorio de hora y media, el laboratorio de 2 horas, la tomografía, la interconsulta con algún especialista, un cirujano,
un neurólogo, un psiquiatra, y es para brindarle una atención integral a ese familiar que está adentro, y afuera es como que 20 minutos que pasan parecen 40 o 2 horas, porque uno tiene que hacer cosas, porque uno está preocupado, porque dejaron cosas en la casa, porque no saben qué es lo que pasa adentro, y quieren que alguien les diga algo, y a veces salir a decir algo de manera pronta implica que uno dé información inexacta. Entonces, para eso les pedimos siempre un poco de paciencia, y que de la misma manera que nosotros tratamos de trabajar siempre con empatía, ustedes nos tengan empatía en este tipo de casos, ¿sí? Yo recuerdo cuando en COVID engordamos un montón porque nos mandaban comida, nos mandaban, obviamente estábamos en otro contexto económico, que eso también lo entendemos y lo entiende el hospital, pero nos mandaban tortas, nos mandaban fiambres, nos mandaban de todo, a las 9 de la noche salían y nos aplaudían, nos ponían cosas lindas en las redes. Yo tengo que agradecer mucho a los usuarios y usuarias que he atendido porque son muy agradecidos conmigo, y no siempre estoy en las mejores de las condiciones, pero eh, recordando ese momento, digo, cómo han cambiado las cosas. Antes nos agradecían mucho, en tiempos donde nosotros teníamos compañeros que estaban internados al lado de usuarios que entraban, o sea, vos si estuviste internado en el hospital, o internado en el hospital, quizás estuviste al lado, en una cama al lado de un compañero nuestro, una compañera nuestra que quizás ahora está de nuevo trabajando, que nos llevó el mismo recurso, el mismo tratamiento que vos. Eh, Algunos ya no pudieron volver a trabajar y otros lamentablemente ya no están entre nosotros. También sufrimos pérdidas, también nos enfermamos, también nos cansamos en el trabajo. Nosotros no sé, es más difícil decir me voy a la guardia a que me den un certificado por 24, 48 horas y no voy a trabajar porque yo trabajo ahí. Entonces, es complejo, nosotros también nos rompemos. Nosotros sufrimos de burnout, el síndrome del quemado, sufrimos de despersonalización, llega un momento que nuestra cabeza está tan cargada de cosas, es muy difícil gestionar todo eso, todos esos sentimientos, todas esas emociones, y ser eh, la doctora Juguetes. No podemos, la verdad es que no llegamos con todo, por eso les pedimos empatía y que entiendan esto. Por favor, tómense el trabajo de ver videos, suscríbanse al canal, vamos a hacer más videos que tengan que ver con esto. No soy, o sea, no estoy hablando de manera oficial, estoy hablando como un empleado más, de manera autónoma, que tiene este canal y que quiere que ustedes como comunidad, sean de donde sean, entiendan cómo es el manejo en un hospital, en una clínica, en cualquier instituto de salud donde se encuentra ante un triage. Uno dice, tengo que esperar, y sí, hay que esperar, hay que esperar. Te vamos a atender, sí, cansado, no cansado, con todos los recursos, sin todos los recursos, pero te vamos a atender y vamos a tratar de darte la solución dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Si me vienen con una alergia hace 6 meses, que tenían la medicación, dejaron de tomarla, no la consiguen y demás, bueno, espérennos un poquito y entiendan que eso también se puede tratar por consultorio externo y no saturar la guardia, porque cuando nos llegan las emergencias y nosotros tenemos 20, 30 cuadros no urgentes y nos llega el paciente que quema, no estamos con todas las luces. Y si el paciente que llega, que quema, que está en un estado de emergencia grave, es tu familiar, vos vas a decir, ay, no, atiéndanlo a él, y que yo espero. Ahí no va a haber problema. Entonces piensen siempre en eso. Hay alguien adentro que corre riesgo y que lo estamos atendiendo. Bueno, hay que esperar por un poquito de paciencia. No renieguen, traten de tomárselo de la mejor forma y decir, bueno, por lo menos estoy acá y sé que en algún momento me van a atender y van a tratar de dar una solución. Y si no te podemos dar la solución, te vamos a mandar por un especialista que te dé la solución y vamos a tratar de que en ese momento te sientas lo mejor posible con las herramientas que tenemos. Así que, porfa, miren este video con paciencia. Espero que las autoridades de Bragado no se enojen, pero realmente
cuando el personal se cansa y cuando el personal recibe tantos agravios, uno dice, pucha, nosotros nos enojamos y yo entiendo que para esto falta educación e información y por eso está este canal. Les mando un saludo grande, suscríbanse a los que no se suscribieron, si les gustó el video, por favor compártanlo, si se suscriben, a mí me ayudan. Y bueno, recuerden que soy triplemente universitario, así que necesito de mucha ayuda, especialmente en los tiempos que corren. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo encuentro.